Hola a todos, ¿cómo están? Ahora veremos cómo eliminar un nodo de una lista enlazada y la forma en que implementaremos la función es que no vamos a recibir directamente la dirección del nodo a eliminar, sino que vamos a recibir un cierto dato y vamos a eliminar el nodo que contenga ese dato, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar justamente qué nodo contiene ese dato y debemos saber cuál es el nodo anterior a él, ¿verdad? Ok, entonces una vez que sabemos qué nodo queremos eliminar, lo que tenemos que hacer es una especie de puente entre el anterior y el siguiente. Entonces hacemos que el anterior apunte ahora al siguiente nodo. Y además, como estamos haciendo una implementación dinámica, o sea, de una lista enlazada dinámica, y como hicimos una asignación dinámica de memoria cuando creamos un nodo, tenemos que liberar también ese espacio, ¿verdad? Entonces tenemos dos cuestiones. Una es cambiar la referencia del elemento anterior al nodo que vamos a borrar y además liberar el espacio, ¿verdad? Entonces tendríamos, digamos que cambiar esta referencia, o sea, ya no apuntaría al nodo que se va a borrar, sino apuntaría al siguiente. Entonces hay algunas cuestiones que tendríamos que considerar. Primero que a la par de buscar el nodo que tiene un cierto dato, también tenemos que llevar la cuenta del nodo anterior, ¿verdad? Porque necesitamos saber qué dirección tiene ese nodo anterior para cambiar su campo siguiente. Y entonces el algoritmo tiene las siguientes etapas y casos. Primero, búsqueda del nodo que contiene el dato. Eso ya vimos en un video anterior. Se ha de tener la dirección del nodo a eliminar y la dirección del anterior. Eso es lo que le agregaríamos a la lógica de lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Cómo guardar la dirección del nodo anterior. El puntero siguiente del nodo anterior, este que está aquí, deberá apuntar al siguiente del nodo eliminar. Entonces tenemos el nodo eliminar que tiene un siguiente que nos da la dirección de este elemento y ahora el anterior en su campo siguiente pondríamos esa dirección. En caso de que el nodo a eliminar sea el primero de la lista, se modifica cabeza para que tenga la dirección del nodo siguiente. O sea, en este caso, visualmente vemos que justamente hay un elemento entre, o sea, antes del nodo a eliminar y hay uno siguiente, ¿verdad? Pero puede ser que estemos tratando de eliminar el primer elemento de la lista. Entonces ahí tenemos que modificar, digamos, el valor de la cabeza para que apunte al segundo elemento, ¿verdad? Si es que hay. Ok, pero en el caso de que el nodo a eliminar sea el último de la lista, no tendríamos que considerar un caso especial. ¿Por qué? Porque en este caso estaría apuntando ese nodo a un null. Entonces el anterior en el campo siguiente tendría un null y sería el nuevo final de la lista, ¿verdad? Entonces, digamos que se mantiene la consistencia o las características de una lista enlazada. Y por último, se libera la memoria ocupada por el nodo que queremos borrar. Ok, entonces vamos a ver la implementación e ir explicando cada uno de estos pasos. Entonces aquí tenemos una función que elimina el nodo de una lista enlazada que contiene un cierto ítem o un cierto dato, ¿verdad? Que es lo que le vamos a dar justamente aquí en dato buscado, ¿verdad? Ahora, de nuevo, o sea, como mencionamos que uno de los casos es querer borrar el elemento inicial de una lista enlazada, vamos a modificar la cabeza de la lista, entonces enviamos la dirección de la cabeza de la lista, ¿verdad? Entonces, como la cabeza de la lista es un puntero a nodo, entonces si mandamos la dirección de ese puntero, se almacenaría en un puntero doble. Ok, entonces tenemos el nodo actual. Bueno, esto para mantener la consistencia voy a escribirlo así. Ok, tenemos entonces el puntero a nodo, se va a llamar actual y va a contener justamente la dirección del primer elemento de la lista enlazada. Entonces empezaríamos desde ahí y el anterior inicializaremos, o sea, un puntero a nodo también, que se llama anterior, e inicializaremos a nulo. La idea es almacenar ahí al final del proceso de búsqueda la dirección del elemento anterior. Entonces, ahora, o sea, como ya inicializamos, digamos, el nodo actual que vamos a ir visitando elemento por elemento en la lista enlazada hasta encontrar el dato buscado si es que está. Entonces, mientras ese actual sea distinto de null y además el campo, en este caso estamos comparando números enteros, ¿verdad? Entonces accedemos al campo número, que es un entero, del campo dato del ítem que estamos justamente buscando. Entonces, si eso es igual al, o sea, para el elemento actual, para el nodo actual, es igual a lo que estamos buscando justamente en el campo también número, entonces va a salir del while, pero si es distinto, entonces vamos a avanzar al siguiente. Entonces, como solemos ver en o sea, como vimos en las funciones anteriores, tenemos esta instrucción que el nuevo valor de actual sería el campo siguiente del actual que nos da la dirección del siguiente elemento. Y además, ahora lo que le agregamos es que antes de hacer eso, hacemos que anterior entonces sea ahora el actual.
Entonces ahora el actual sería el siguiente y el anterior sería el actual. Entonces en cada iteración los dos se van moviendo una posición, digamos, dentro de la lista, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a salir del while? Cuando actual sea igual a null, que significa que llegamos al final de la lista, lo cual implica de que no encontramos el dato, o si justamente encontramos ya el nodo que contenga el dato que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, en esos dos casos saldríamos del while. Entonces, tenemos que considerar ambos casos. Entonces, si actual es igual a null, significa que no se encontró el nodo con ese dato, o en un caso muy particular que la lista está vacía. Entonces estoy tratando de eliminar un nodo en una lista que ya no, que está vacía, ¿verdad? Que no tiene nodos. Entonces ahí preguntamos cuáles de los dos casos se cumplen. Entonces si la cabeza, si el contenido de cabeza es igual a nulo, o sea, esto es un puntero doble, entonces digamos que va a acceder al elemento al que apunta. Entonces si de hecho la lista enlazada está vacía, entonces en la cabeza vamos a tener un null. Entonces imprimimos ahí el mensaje que la lista está vacía. Si no, significa entonces que no se encontró el nodo. O sea, si actual es null, significa que no encontramos durante el proceso de búsqueda, no encontramos un nodo que tenga el dato buscado. Entonces ponemos el mensaje no se encontró el elemento en la lista. Ahora, si actual no es null, significa que sí se encontró ese elemento. Entonces pueden ocurrir ahí dos casos. Que el elemento sea el primero en la lista, que es lo que se considera aquí. Y el caso más general, digamos, que es lo que esquematizamos en el ejemplo. Entonces vamos a revisar primero ahora en el caso de que sea el primer nodo. Entonces, si la cabeza de la lista es igual a actual, o sea, si realmente en el primer elemento ya encontramos, digamos, el valor actual, significa que queremos borrar el primer elemento. Entonces, si queremos borrar el primer elemento, tenemos que actualizar la cabeza de la lista. Entonces, el nuevo contenido de la cabeza de la lista ahora sería el siguiente al elemento que queremos borrar. O sea, en actual está el elemento que vamos a borrar. Entonces, ahora entonces la cabeza de la lista sería el siguiente elemento al actual. El segundo elemento sería, ya que estamos al inicio de la lista. Si no estamos al inicio de la lista, sí hacemos la operación de actualizar el campo siguiente. Esto para mantener la consistencia también lo haría así. Son detalles. Ok, entonces el campo siguiente del nodo anterior ahora sería el campo siguiente del actual, de lo que voy a borrar. O sea, justamente es este paso, ¿verdad? Entonces el campo siguiente de anterior sería el siguiente del actual. Entonces sería este elemento. Entonces estamos actualizando eso. Y por último estamos liberando el espacio ocupado por el nodo actual. Como nosotros estamos trabajando realmente con una estructura que solamente tiene un número entero, con esto basta y sobra para liberar el espacio de ese nodo. Pero si dentro de la estructura ítem tienen otros campos en los que hicieron asignación dinámica de memoria, entonces tienen que liberar primero esos espacios y después liberar el nodo. O sea, como regla general, digamos, cada vez que usan un malloc para algo, debe haber un free correspondiente en alguna parte, ¿verdad? Pero en este caso, como estamos trabajando solamente con números enteros, con esto ya basta y sobra para, eh, digamos, liberar ese espacio que reservamos con malloc cuando creamos un nodo. Entonces con esto, digamos, ya tenemos nuestra función para eliminar un nodo independientemente de dónde se encuentre dentro de la lista. Ok, entonces vamos a probar, digamos, aquí con un ejemplo. Tenemos el ejemplo clásico que tiene los números del 0 al 9. Insertamos siempre al final. Entonces van a estar en el orden si mostramos la lista. Y queremos eliminar el nodo que tiene el número 5. Ok, entonces para llamar a la función eliminar nodo enviamos la dirección de la cabeza de la lista y enviamos el ítem que va a tener como 5 en su campo número. Entonces, vamos a imprimir la lista antes y después. Vamos a ver entonces que no imprime. La lista antes sería de 0 al 9 y en la lista después sería, digamos, de 0 al 9 pero sin el 5 que ya no está. Entonces, para probar más los casos límites, digamos, de inicio y fin, entonces vamos a eliminar también los números 0 y 9. El 0 está al inicio y el 9 está al final. Entonces vamos a ver cómo. Aquí, ahí está. Ahora corremos de nuevo y nos muestra que la lista no está el 0, no está tampoco el 5 y tampoco está el 9 al final. Entonces funciona correctamente, o sea, elimina correctamente un nodo independientemente de dónde se encuentra la lista por todos los casos
que hemos considerado. Entonces ya sabemos cómo eliminar un nodo en la lista, haciendo otra vez hincapié en el hecho de liberar el espacio de memoria, tener cuidado de acuerdo a la implementación de la estructura ítem. Espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.